Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase del curso de Rhinoceros, Photoshop y V-Ray. Vamos a hacer doble clic en el icono de Rhinoceros y vemos que mientras nos carga va a abrirnos esta ventana. Aquí es donde podemos elegir abrir archivos recientes o crear un archivo nuevo con diferentes templates o plantillas. Voy a elegir Large Objects Meters, que es lo que mejor nos viene para arquitectura, y a ajustar esto rápidamente. Lo primero que vamos a ver en esta primera clase es la interfaz. Si venimos aquí, vamos a ver que en la parte superior tenemos unos menús desplegables con texto. Aquí es donde podemos acceder a casi todas las funcionalidades que tiene el programa en este formato de menú desplegable. Luego, cuando veamos cómo hacer comandos, veremos un poco más esto en profundidad. Esto de aquí, que hay justo debajo, lo voy a ampliar un poco, es la barra de comandos, donde tenemos un historial de todos los comandos que se han escrito y donde tenemos la barra de comandos donde podemos escribir los comandos. Luego justo debajo tenemos las pestañas de iconos, donde encontramos los comandos organizados de esta manera intuitiva con iconitos que nos dicen lo que hacen y organizados por temáticas, como la temática curvas, superficies, sólidos, la de visualización, display, la selección y aquí el estándar, que es la que vamos a tener casi todo el tiempo activa. Veis que si yo mantengo un poco de tiempo el cursor sobre cualquiera de estos iconos, te da la opción alternativa de activar el comando. Si clicáis con la derecha o con la izquierda, va a hacer una cosa diferente. Luego aquí a la izquierda tenemos la sidebar, que son un poco los comandos que más usa todo el mundo y que vienen aquí organizados. Recordaros que estas cosas se pueden editar, casi todas. Las podemos, como veis, arrastrar así, la podemos volver a dejar donde estaba. También os explicaré cómo se pueden quitar de aquí comandos y moverlos y poner comandos nuevos para tenerlos más accesibles. Pero que, bueno, aquí veis que si yo, por ejemplo, ahora cojo esta otra, se puede mover también. La vuelvo a poner aquí. Y bueno, continuando, esta es la barra de la derecha, que son los menús de Rhinoceros, donde tenemos cosas tan útiles como las propiedades de los objetos seleccionados, las capas, las vistas guardadas, que eso lo veremos más tarde, opciones de render, el sol, los materiales, etc. Os comento también que si por error arrastráis una de estas pestañas fuera y la cerráis y decís, oh Dios mío, ¿dónde están las propiedades? No las voy a encontrar nunca. Podemos venir aquí a la zona gris de estas pestañas, hacer clic derecho y podemos volver a reactivar cualquiera de los menús que hayamos quitado o activar incluso nuevos que nos puedan parecer útiles. Voy a hacer clic aquí y a sacar las propiedades, que es lo que he quitado. Propiedades. Entre estas dos barras laterales tenemos los viewports o las vistas, que es lo que nos sirve para ver nuestro modelo. Tenemos aquí la vista en planta, frontal, derecha y la vista en perspectiva. Para maximizar cualquiera de estas, hacemos doble clic en el nombre. Para volver a las anteriores, volvemos a hacer doble clic y podemos ir cambiando de una a otra haciendo clic en estas o con control y el tabulador. Hacia adelante y control mayús y el tabulador hacia atrás. Por último, así de las cosas que vienen por defecto, esto sería las ayudas del modelado, que las vamos a ver en profundidad en el siguiente punto del vídeo. Dicho esto, vamos a ver los comandos. Los comandos son la espina dorsal de Rhinoceros. Es como la manera que tenemos de hacerlo absolutamente todo, de dibujar elementos, de cambiar propiedades, de todo. Si veis, por ejemplo, que pulso aquí para guardar, se ha escrito el comando guardar. Si veis que hago cualquiera de estos comandos de visualización, veis que se escribe primero ahí el comando de visualización. Hago doble clic. Si quiero moverme, pues lo mismo, se ha escrito. Aquí orbitar también lo escribe.
Para el resto de cosas, lo mismo. Por ejemplo, aquí propiedades. Si escribo propiedades, se está escribiendo por mí, está escribiendo al hacer clic en cualquiera de estos iconos o en cualquiera de estos menús desplegables. Lo que estamos haciendo es comunicarnos con el programa con un comando. Ahora nos interesan los comandos así de dibujar, así que vamos a hacer doble clic en perspectiva para verlo maximizado y a hacer clic en la barra de la izquierda en esta caja, que es el comando caja. Nos escribe el comando box y nos pide ahora el first corner of base. Entonces le damos la primera esquina de la base, veis que nos pide la siguiente esquina y luego la altura. Y como habéis visto, se refleja todo esto mismo en el modelo. Voy ahora a hacer clic aquí para verlo en modo shaded, que es modo alternativo al que se vean todas las aristas, que cuando hay muchas aristas el modelo empieza a confundirse demasiado. Y aprovecho, mirad cómo esto ha cambiado, también ha escrito por nosotros set display mode. Todo este rollo de que lo escriba aquí en la barra de comandos, ¿por qué es? Porque bueno, nosotros, igual que en AutoCAD, los que controléis AutoCAD lo sabréis, podemos escribir todos los comandos de esta manera. Si escribo el comando con el teclado, es lo mismo que hacer clic en cualquiera de estos iconos. ¿Qué pasa? A veces es más rápido escribir el comando, por ejemplo box, cuando es muy corto o cuando el programa se ha vuelto tiene un pequeño algoritmo de predicción, entonces cuando yo escribo B ya sabe, porque lo he utilizado varias veces, que quiero decir box. Entonces, al darle a enter, me completa lo que escribe y hace el comando por mí. Entonces voy a borrar todo esto, selecciono con el clic izquierdo y arrastrando y lo suprimo con el botón suprimir. Ahora voy a pulsar control Z para deshacer esto y vemos que ha escrito por nosotros undo, que también se puede hacer con este botoncito. Y como veis, si mantengo aquí el cursor y le pulso con el derecho, hace la versión alternativa del comando, que es redo. Otra manera de escribir los comandos es viniéndose a los menús desplegables de texto. Por ejemplo, voy a buscar el mismo comando de caja aquí en Solid Box. Aquí vienen los tipos de cajas que se pueden hacer. Esta especie de flechita que me ha sacado estas opciones es lo mismo que si yo me vengo aquí y mantengo pulsado el botón izquierdo. Esto lo que hace es sacar lo que se llama el menú en cascada. Entonces este es el menú de sólido, pero si mantengo en la caja me saca los distintos tipos de caja que le podemos decir a Rhinoceros que haga. Entonces la caja más básica es corner, corner, height, esquina, esquina, altura, y luego están otros tipos. Si quiero hacer el mismo tipo de caja tengo que venirme aquí, sólido, caja, corner, corner, altura. Entonces hago así y es lo mismo. Estas eran las maneras sencillitas. Ahora os voy a decir cómo hacer comandos de una manera más avanzada o optimizada. Voy a borrar esto, suprimir, selecciono y suprimo, y voy a hacer clic en la rueda o en el botón central del ratón. Esto hace que aparezca el menú pop-up, que es una especie de menú personalizable que por defecto viene con muchas menos opciones, pero que se puede ajustar para que tenga los iconos que nosotros consideremos más útiles de usar. Cuando hago clic y vuelvo a hacer clic en la visualización, desaparece, pero para mantenerlo aquí quieto puedo hacer clic en la parte superior y dejarlo aquí quieto para que se vea aquí fijado. Una vez está aquí fijado, puedo arrastrar de estos iconos para meterlos dentro y personalizarlo. ¿Cómo se arrastran? Tendría que pulsar control y pinchar y arrastrar para copiar el icono. Así veis que está aquí. Entonces cierro por ejemplo el pop-up y vuelve a aparecer aquí. Entonces esto es muy útil cuando estáis no sé, modelando algo y necesitáis escribir un comando muchas veces. Entonces vais aquí y directamente habéis visto como en un segundo pues he clicado en el comando caja.
Este menú pop-up no lo usaríamos obviamente para un comando tan sencillo como el comando caja que, pues mira, nos viene en la barra estándar. Lo querríamos usar para los comandos más recónditos que, pues no sé, por H o por B no se usan tanto, pero que sí que podemos estar queriendo usarlos durante una sesión y pues que venir aquí y no te acuerdas cómo se escribe, entonces no lo puedes escribir así, o tienes que hacer el esfuerzo de venir a un panel y encontrar el comando que te interesa, seleccionar por color, o aquí en temas de superficies, algunas cosas muy específicas que yo tengo aquí puestas, pues estas que las querría yo tener accesibles, me vengo aquí y me las pongo. Ya os digo que eso, una cosa tan básica como una polilínea o una caja, pues no lo necesitaríamos meter aquí. Si queréis, por ejemplo, mover uno de estos comandos, los iconitos, lo podéis hacer con Shift y arrastrando. O si queréis eliminarlos, podéis arrastrarlo con Shift también y arrastrándolo fuera de la barra de pop-up. Yo le voy a dar a OK porque ya lo tengo 2 veces y bueno, pues vamos a ver cómo funciona exactamente igual que el icono de la sidebar por defecto. También tiene el desplegable de sólidos y el desplegable de las cajas, así que podríamos hacer todos los comandos y sus variaciones posibles. La última manera así más optimizada, más eficiente de hacer comandos es con shortcuts, con atajos de teclado. Para acceder a los atajos de teclado, porque no todos los comandos están definidos como atajos de teclado, tendría que venirme aquí a File, a Properties, a Keyboard y aquí estarían los atajos de teclado. Por ejemplo, voy a poner en Control Alt B. Mirad aquí, porque el Control B y el Control mayús B ya lo tengo registrado con otros comandos. Entonces podemos escribir el comando en el idioma que lo tengáis o con una barra baja para indicar que lo estáis poniendo en inglés. Si pongo en mayúsculas o minúsculas da igual, Box, y le doy a OK. Al hacer Control Alt B me ejecuta ese comando, me lo escribe en la barra de comandos y se activa el mismo comando. Entonces veis cómo yo en un segundo estoy ahora haciendo varias cajas así, bastante rápidamente. Se me escapa algún mirror, algún control B, pero veis cómo estoy muy rápidamente sacando estas cajas, que sería mucho menos eficiente cuando estuviese yo intentando venir aquí y haciendo clic así. Yo para los comandos de atajos de teclado os recomiendo que los pongáis todos en las letras que están cerca de vuestra mano izquierda y que no sea demasiado difícil escribirlos. Por ejemplo, esto que acabo de hacer yo, Control Alt B, el Control Alt me parece una combinación un poco rara, por ejemplo, y yo prefiero el Control Shift y la letra, o Control y la letra, que es mucho más rápido. Esto es súper personal y cada uno lo vais a ir viendo cómo hacerlo mejor. Igual que la barra pop-up, que es súper personal y cada uno al final, si la usáis, tendréis una miríada de combinaciones diferentes. Una última cosa que mencionar antes de pasar al siguiente punto es que el último comando que se ha hecho se puede repetir de una manera bastante eficiente por si estamos haciendo el mismo comando muchas veces. Por ejemplo, voy a hacer clic izquierdo sobre el icono caja, a dibujar una caja. Si quiero repetir este último comando, tengo varias maneras de hacerlo. Voy a pulsar la barra espaciadora y veis que se repite el mismo comando. Se escribe en la caja de comandos Box y puedo repetir el mismo comando. Puedo hacerlo también haciendo clic derecho y veis que pulsándolo así una vez rápidamente se repite el comando, o con Enter. Y veis que son las 3 maneras de repetir comandos. Y con esto pasamos a lo siguiente. Vamos ahora a darle un poco de movimiento a esto y a aprender a movernos por el modelo en 3D y en 2D en las distintas visualizaciones. Recordamos que hacemos doble clic
o damos a Control Tab para cambiar las distintas perspectivas. Bien, yo recomiendo usar siempre el clic derecho para todos los movimientos que vamos a ver ahora. Se pueden hacer de distintas maneras. Por ejemplo, si probáis a mover la rueda del ratón, el botón central, veis que hacemos zoom in y zoom out, nos acercamos y nos alejamos, pero vemos también que lo hace como un poco a trompicones, ¿no? Lo hace saltitos. Yo recomiendo que en vez de esto usemos una versión de esto. Esto es, si le dais a este botón de aquí, el Zoom Dynamic, podéis pinchar y acercar y alejar, que es mucho más preciso. Veis que estos saltitos no son tan grandes como con la rueda del ratón. Y una manera de hacer un atajo de teclado para esta lupa es pulsando Control y clic derecho. Entonces, si hacemos Control y clic derecho, mantenemos y lo subimos y bajamos, vemos cómo hacemos ese mismo efecto de zoom in y zoom out. Si pinchamos y arrastramos el clic derecho, es orbitar, el comando orbitar. Ese comando lo tenemos aquí. Podemos también pinchar con el clic izquierdo para hacer el comando y pinchamos de nuevo con el clic izquierdo y lo movemos para orbitar la vista. ¿Qué pasa? Que bueno, venir aquí y hacer clic es un poco un rollo, y si nos aprendemos que orbitar es así, con el clic derecho solamente, y el zoom es con el clic derecho y control, pues lo tenemos aquí bastante agenciado, este workflow más dinámico. Una manera también útil para aprender de moverse por el modelo es esto que es la manita, que es pan o desplazar, que os sonará si habéis usado Photoshop alguna vez. Es simplemente arrastrar para moverse, ¿no? Tenemos con esto básicamente todo lo que necesitamos para movernos por el modelo. Tenemos el zoom con control, el orbitar con el botón derecho y el desplazar con mayúsc y el botón derecho del ratón. Id practicando esto durante el resto de la clase mientras vayáis haciendo vosotros el ejercicio, y así lo interiorizáis, que esto es muy difícil cuando se cambia de un programa a otro, que tienen todos su manera de hacer estas mismas operaciones, ¿no? Recordamos mayúsc, control y botón derecho solamente. Si queremos dar un paso más en profundidad de cómo moverse adecuadamente por el modelo, vamos a ver que si pulsamos Shift o Control después de haber iniciado cualquiera de estos comandos, se va a bloquear la cámara. Como por ejemplo, mirad, si yo la giro de arriba a abajo y pulso Shift ahora, se me ha bloqueado en el eje Z. Entonces podríamos estar rotando y sabemos que siempre nos vamos a mantener con la cámara en el eje Z. Si yo, por ejemplo, ahora empiezo con Shift y ahora pulso Control, veis que se me mueve en una recta y se queda básicamente bloqueado para que no se me vaya hacia arriba y hacia abajo en direcciones no deseadas. Esto viene muy bien, como por ejemplo si yo tengo puesta una vista para que fugue paralela, como un dibujo renacentista, y quiero moverme de un lado a otro sin perder la perspectiva, pues cogería Shift y luego, mientras lo estoy haciendo, pulso Control y me desplazo en una perfecta horizontal a la línea del horizonte. Y con orbitar lo mismo, si empiezo a moverme de arriba hacia abajo se bloquea un eje, en este caso se está bloqueando el eje Y, o si empiezo a moverme de un lado a otro se bloqueará el eje Z, y vemos que esto es útil, pues eso, cuando queramos hacer una especie de giro controlado. Estos comandos básicos de visualización y de movimiento por las visualizaciones están agrupados en esta zona. Recordad que si hacemos un movimiento y tenemos una cámara en cierta posición que queremos conservar y de repente por lo que sea nos hemos movido un poquito, o con un zoom, aquí tenemos un comando
que es deshacer la vista. Igual que en AutoCAD, por ejemplo, hacemos Control Z y eso es el botón de Undo y también sirve para deshacer los cambios en la vista. En Rhino se hacen por separado. Podemos rehacer y deshacer la vista y rehacer y deshacer los comandos por separado. Otros comandos útiles son, por ejemplo, voy a dibujar un par de cajas aquí para que veáis cómo funcionan estos otros comandos. Voy a dibujar una aquí cerca del origen de coordenadas, a repetir el comando con la barra espaciadora y a dibujar otra ahí lejos. Entonces yo estoy aquí trabajando en esta parte del modelo y quiero ver de repente todo el modelo a la vez. Entonces puedo clicar aquí en Zoom Extents y me va a hacer zoom en todos los objetos que están presentes en mi modelo. Brevemente deciros que esto se aplica a todas las vistas. Si yo hago ese mismo comando pero teniendo activa la vista top, sabemos que está activa porque se sombrea un poco más oscuro el nombre. Le doy aquí a Zoom Extents y vemos que ese comando se manifiesta en la vista top. Si hago clic con el botón derecho, se va a hacer la versión alternativa del comando y se van a hacer Zoom Extents en todos los viewports. Otro comando bastante útil de zooms y visualización es hacer zoom en el objeto seleccionado. Los objetos seleccionados se suelen representar con este amarillo, entonces yo selecciono esto, que está ahora marcado en amarillo, y le doy aquí, y veis que me hace zoom en solo ese objeto. Si seleccionase este en top y me voy a perspectiva y le hago zoom con la lupa amarilla, vemos que me hace zoom solo en este objeto seleccionado. Voy a deshacer la vista. Una última cosa, cuando estamos trabajando muchas veces, como el programa intenta saber por dónde queremos nosotros orbitar, termina como pasándonos a veces que nos vemos en una parte del dibujo en la que estamos haciendo zoom así y al hacer orbitar vemos que yo quiero que orbite alrededor de este objeto, pero no, está orbitando alrededor de este punto porque es el punto que el programa estaba teniendo en cuenta como centro de la cámara. Entonces, ¿qué hacer para evitar esto? Y hacer orbitar y que la cámara se vuelva un poco loca. Voy a hacer doble clic en perspectiva. Iríamos a este cochecito y mantendríamos pulsaríamos en el triángulo para ver el menú desplegable o cascada, y queremos pulsar en este iconito que es Place Target. Yo me lo he sacado porque lo uso todo el rato, porque esto es un problema que ocurre a menudo, lo de que la cámara se vuelva un poco loca porque se ha centrado la cámara en un sitio donde no es el sitio más cómodo para que yo esté orbitando. Entonces, recordamos cómo se hace esto. Cogería yo aquí y pulsaría Control y arrastraría el icono a otra parte de la barra de herramientas para crear una copia de ese icono. Entonces, voy a pulsar en este icono y a pulsar en cualquier punto de este prisma. Y vemos que la cámara se ha centrado y ahora gira en torno a ese punto que yo he marcado como target o como objetivo de mi cámara. Entonces todo lo que orbite va a centrarse en ese punto. Si vamos a ver rápidamente como si yo hago clic en este otro prisma y empiezo a orbitar, este es el nuevo centro y así pues esto es muy cómodo. Una manera más intuitiva a veces de hacer esto es cuando yo estoy así orbitando y tengo otra cosa seleccionada y quiero que orbite alrededor de esta cosa, pues si yo pulso en el zoom de selección, automáticamente también me va a centrar ese objetivo de la cámara. La mayoría de vosotros, si habéis estado siguiendo los pasos, habréis visto que al seleccionar los objetos aparecerá este elemento que es lo que se llama la Gumball. Esto es la primera ayuda de modelado que vamos a ver. Se activa y desactiva clicando aquí abajo en Gumball, y esto nos ofrece varias posibles transformaciones que se pueden operar en los objetos que seleccionamos.
se activa siempre como en el centro de gravedad del objeto y nos permite hacer las siguientes transformaciones. Por un lado podemos desplazar con las flechas estas de colores que están en los ejes. Azul es vertical, el eje Y es el verde y el eje Z es, X es el rojo. Vemos que aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla están estos ejes marcados siempre. Cuando giramos vemos que también gira en esta especie de eje de coordenadas aquí en la parte inferior izquierda. Y bueno, también podemos desplazar, además de en los ejes, podemos desplazar en un plano compuesto de los dos ejes. Por ejemplo, en el eje azul-verde, en el eje Z-Y, podemos clicar en este cuadradito y se va a mover solamente en ese eje. Si giramos así un poco, vemos que no se ha movido de este eje vertical. También podemos hacer rotaciones haciendo clic en los arcos. Los colores dependen de la dirección del plano del que el vector del eje de coordenadas es normal. Entonces, en el plano normal, pues que es, por ejemplo, el plano YX respecto al eje Z, podemos hacer rotaciones y lo mismo con todos los otros ejes. Vamos a ver que también podemos ser precisos con estas transformaciones, porque en sí el gumball es un poco impreciso, porque pese a poder limitar los movimientos ahora, por ejemplo, en vertical de arriba a abajo, lo estoy moviendo una cantidad arbitraria y no tengo demasiado control. Pues bien, si yo hago, por ejemplo, clic en el eje y en vez de arrastrar simplemente hago un clic rápido, me aparece esta cajita de texto donde yo puedo introducir, pues por ejemplo, voy a poner 12 y vemos que se ha movido 12 unidades, en nuestro caso en metros porque estamos contando metros. Si yo hiciera clic otra vez y le voy a poner menos o guión 5, va a moverse 5 unidades hacia abajo. Lo mismo en cualquier dirección, menos 5, más 20 y así con todas las transformaciones. Si yo lo hago aquí en el arco de giro, voy a poner 45 grados y vemos que se ha girado 45 grados exactamente. Estas transformaciones son útiles para hacer un modelado rápido y cuando queremos como bocetar en 3 dimensiones. No son demasiado útiles para hacer transformaciones precisas porque, por ejemplo, si yo quiero girar 45 grados este bloque pero alrededor de este eje, tendría que hacer un comando de rotar en 3 dimensiones, no a través del gumball. Pero bueno, el gumball es una manera bastante rápida de operar. Otra cosa que nos permite hacer el gumball, además de movernos en un plano, en una línea y girar, es hacer una escala 1D. Si yo vengo aquí, puedo estirar las formas hacia el eje Z, hacia el eje Y, hacia el eje X, y eso también es bastante útil, sobre todo cuando estamos trabajando con prismas que están ordenados en el eje X y Z ortogonalmente. Si yo pincho y arrastro en el escalar, pero pulso también Shift, vemos que va a cambiar esta manera de hacer escalar y va a hacerlo en 3 dimensiones, es decir, que se van a cambiar todas las dimensiones a la vez. Siempre, como digo, con el centro de coordenadas fijo en el centro de gravedad del objeto. También podemos ser bastante precisos con el escalado. Si hacemos clic y escalamos en la dirección Z, por ejemplo, puedo aquí clicar una vez y escribir 2. ¿Esto qué va a hacer? Hacerlo el doble de grande. Si lo quiero hacer la mitad de grande, pues 0,5 es siempre sobre un factor de 1 y veis que ha vuelto a la misma dimensión de antes. Si quiero hacerlo un tercio, pondría 0,33 y esto es ahora un tercio de el prisma anterior. Si nos fijamos es así, como es un tercio. Os recuerdo que todo esto, lo de mover, escalar y girar, son comandos que podemos hacer a través de pues, los comandos de transformar.
que están en esta pestaña o que están, bueno, la mayoría están aquí, y nos vamos a aprender ahora porque son de los más útiles. Yo prefiero trabajar sin el Gumball porque al seleccionar las cosas y arrastrarlas se suele uno confundir y clicar aquí, porque si te alejas de hecho es bastante grande y puedes sin querer rotar las cosas y no es muy conveniente para mí y para mi método de modelar. Os invito a que lo probéis y que juzguéis por vosotros mismos si es más propio de vuestro estilo de modelar. Yo ahora mismo lo voy a desactivar. Otra ayuda del modelado que se usa constantemente es el orto. El orto se puede activar pinchando aquí abajo en orto o en pulsando F8. Es el atajo de teclado para orto. Orto lo que hace es condicionar que todos los comandos se hagan perpendiculares a los ejes de coordenadas. Es decir, si yo ahora con orto activado voy a pinchar en el comando polilínea y ahora solamente me permite hacerlo a 90 grados un punto del siguiente. Lo mismo si yo hiciese, por ejemplo, el comando de rotar aquí, me dejaría solamente rotarlo condicionado a esos ejes de coordenadas. Por ejemplo, si yo ahora hago el mismo comando, voy a repetir el comando haciendo enter y voy a desactivar orto. Ahora veis que ya no está condicionado a esos ejes y que me permite hacerlo con independencia de donde quiera yo, en una especie de dirección arbitraria. Con el Gumball también funciona. Si yo ahora activo el Gumball y lo giro, si tengo orto activado, solo me va a dejar hacerlo en los ejes que yo tengo marcados como mis ejes ortogonales. Si os fijáis, a mí me permite girar a 45 grados. A vosotros os dejará solamente girar a 90 grados. Esto se puede cambiar en propiedades y en ayudas de modelado. Os enseño ahora mismo en propiedades, Modeling Aids, ayudas de modelado, y yo tengo definido que el orto se enganche, haga snap cada 45 grados, porque me parece bastante útil que en vez de cada 90 grados sea cada 45 grados. Lo uso bastante yo. Una manera bastante útil de activar el orto, voy a por ejemplo enseñaros cómo si vosotros pincháis con el clic izquierdo en cualquier objeto y lo movéis, se empieza automáticamente un comando que se llama drag, que es arrastrar. Voy a desactivar la Gumball y a eliminar esto para que no nos distraiga. Pues bien, cuando movéis una cosa veis que se mueve sobre el eje, sobre los ejes X e Y. No se suele ir hacia arriba y hacia abajo, bueno, no se va hacia arriba y hacia abajo a no ser que hagamos otra cosa, pero se mueve como en las direcciones en ángulos arbitrarios, ¿no? Pero si nosotros activamos orto, se va a mover solamente en esos ejes marcados, en los ejes a 90 grados y en mi caso a 45 grados también. ¿Cómo podemos también activar orto sin tener que pulsar F8 y dejarlo activado o desactivado? Que veis que se activa y desactiva. Si yo mantengo Shift en cualquier momento mientras estoy haciendo un comando, por ejemplo estoy haciendo drag y pulso Shift, veis cómo momentáneamente se activa orto. Esto es muy útil cuando estáis haciendo una polilínea y queréis que unos cuantos puntos estén en direcciones arbitrarias y de repente queréis hacer cierta parte que esté ortogonal. Pues eso lo estoy haciendo ahora mismo pulsando Shift, que también se podría hacer pulsando, o sea, tengo que pulsar y mantener Shift. También se puede hacer pulsando F8 solo una vez y ya se activaría orto y no tendría que mantener pulsado F8, simplemente estaría activado. Voy a quitar F8 y a darle a espacio para completar el comando. Y borro ahora esto. Hemos visto cómo estas ayudas del modelado restringen los movimientos y los comandos que hacemos en ciertas direcciones.
Pues bien, ahora vamos a ver cómo podemos restringir los comandos y los puntos que seleccionamos a puntos específicos dentro de nuestro modelo. Vamos a activar OSnap, que es las anclas de objetos. A vosotros os va a salir un menú que probablemente esté aquí abajo. Yo lo he cambiado y lo he puesto aquí a la derecha para que se vea más claro, y ya que este menú no me ocupa demasiado. Y de momento vamos a activar End y Near, o fin y cerca. Voy a pinchar aquí en el comando Move, o en su defecto, si queréis, podemos escribir Move en la barra de comandos. Le doy a Enter, me pide Select Objects to Move, así que selecciono este y pulso Enter cuando acabe. Y ahora, si yo no tuviese activado OSnap, no podría seleccionar ningún objeto de esta geometría. Sería lo mismo que antes, una dirección arbitraria. O si activase Ortho con mayúsculas F8 o pulsando aquí abajo, pues una dirección limitada. Pero lo que vamos a hacer ahora es encender OSnap, y al hacer el comando de Move podemos seleccionar un objeto de la geometría. Entonces, con Near, cerca, y End o fin activos, podemos seleccionar los vértices y las aristas de este prisma. Si quisiéramos, por ejemplo, seleccionar la mitad de esta arista o de esta arista, podríamos hacerlo activando Mid, que es el punto medio de una curva. Ahora vemos que podemos activar el comando en los puntos medios de cualquiera de estas aristas. Ahora mismo voy a mover desde este fin y se me mueve automáticamente al plano C, que es el plano del eje de coordenadas. Voy a moverlo 20 metros hacia la derecha en el eje X, así que voy a escribir aquí 20 y a pulsar Shift para bloquear la dirección del eje X. Y vemos que no ha bajado al al plano de coordenadas, sino que se ha mantenido en su eje y se ha movido ahí. Ahora voy a moverlo al centro de coordenadas. El centro de coordenadas es un punto que se escribe como 0, 0, 0. Entonces, si yo hago el comando Move y escribo 0, 0, 0 y le doy a Enter, se mueve al centro de coordenadas. Si yo escribiese 1, 1, 2, se me va a mover al punto 1, 1, 2. Esto no creo que lo uséis demasiado, pero sí que es útil saber que podemos usar el comando Move y mover desde un punto a un punto de destino, o mover desde un punto a una longitud destino. Yo ahora escribo 10 y lo muevo 10 en cualquier dirección. Si me acerco a la arista que está en este eje, se bloquea esta dirección. Habiendo tecleado 10, se va a mover 10 metros en esta dirección, y si yo apoyo el cursor encima de la arista vertical, vemos que esos 10 se van a mantener en la dirección vertical. Voy a hacer control Z para volver a esta posición y vamos a ver alguno más de estas ayudas del modelado. Voy a apagar todas estas que teníamos activadas y activar centro, intersección y perpendicular. Ahora voy a hacer el comando de círculo a través de centro y radio. Voy a hacerlo en algún punto de por aquí. Y ahora voy a hacer clic en el comando de polilínea. Si me acerco, vemos que yo apunto al círculo y me lleva clac al centro directamente. Entonces eso es porque tengo activado el centro y no tengo activado Near. Si tengo activado Near, se van a pelear las dos según me acerque un poco hacia el interior de esta geometría o hacia la geometría en sí. Y vemos que puedo hacer clic aquí, y si quiero hacer clic en el centro pero me voy un poquito a la derecha, ahora mismo me está cogiendo Near y centro alternativamente. Para evitar este tipo de problema, lo que haríamos sería desactivar Near para que solamente me pille el centro. Entonces voy a hacer clic para iniciar la polilínea aquí. Vemos que cualquier punto de este círculo es la perpendicular
desde este punto, porque obviamente todos los puntos desde el centro del círculo, si trazamos una línea, son perpendiculares, pero si yo voy hacia aquí, vemos que nos pilla aquí la perpendicular. Voy a hacer clic aquí y a continuar una polilínea, así, y voy a hacer clic derecho para concluir el comando. Vemos que este punto ahora está dibujado y es un punto en el que coinciden estas dos geometrías, el prisma y la polilínea. Ahora este punto es una intersección. Si yo desactivo centro y perpendicular y hago otra vez la polilínea y paso cerca de ese punto, vemos que nos marca int, que es intersección. Voy a hacer ahora mismo una polilínea que cruce todos, como veis se dibuja en el plano, así que todos estos puntos se están cruzando. Voy ahora a dibujar con punto, un single point, y a dibujar un punto en cada intersección. Repito el comando con el clic derecho y veis cómo se marcan aquí las perpendiculares. Las intersecciones. Desactivo y si yo ahora intentase hacer con perpendicular, ahora mismo no se me activa ninguna. ¿Por qué? Porque un punto no puede ser perpendicular a ninguna geometría. Para ello tendría que hacer pues una curva. Si hago una polilínea, volvemos a repetir y activo perpendicular, vemos que si llego aquí es una perpendicular, si llego aquí es una perpendicular, si llego aquí hay otra perpendicular. Y si tuviera Near activo, podría elegir venirme a cualquiera de estas geometrías y hacer las perpendiculares o el dibujo en la geometría que es Near. Voy a borrar ahora mismo todas estas curvas. Y como veis, bueno, nos quedan aquí unas cuantas que son la tangente, un nudo, un vértice, pero no las usaremos tanto. Las cuadrantes son solamente en arcos y en círculos. En general, las que vamos a tener activas son fin, cerca, a lo mejor punto, la mitad y a lo mejor perpendicular e intersección. El resto no se usan tanto, pero bueno, son circunstanciales, a veces las queremos encender o apagar. Imaginad, el centro también se usa mucho, pero es circunstancial. Si tenemos un centro de una geometría que la queramos averiguar, pues yo activaría centro y desactivaría near. Y así según la situación. Vamos a ver la última ayuda de modelado que condiciona a través de puntos, antes de ponernos a dibujar ya. Y vamos a ver que está relacionada con esta rejilla o esta malla, la grid, que además de servirnos para indicarnos cuando estamos un poco lejos dónde está el centro de coordenadas e indicarlo con estos colores, nos sirve para a veces dibujar condicionados a los puntos donde se intersecan estos puntos de la malla. Voy a eliminar ahora estos prismas y a acercarme a la malla y a encender el Grid Snap, que también se puede encender y apagar con F9, y adicionalmente podemos mostrar y ocultar esta malla con F7. Ese es el atajo de teclado para ocultar la malla. Si a veces nos puede estar molestando, la ocultamos con F7 y recordamos F9 para activar o desactivar el Grid Snap. Grid Snap nos sirve para ajustarnos a la malla cuando estamos dibujando algo muy reticular y que queremos que sean números enteros, con la medida que ahora tenemos aquí en metros o con centímetros o de la manera que sea. Voy a hacer ahora el comando de círculo y elegir un centro, y vemos que si yo empiezo a contar, o sea, es una manera de dibujar en un papel rayado. Estarán aquí marcadas y podemos ir contando, y cada distancia que queramos copiamos, hacemos los comandos que queramos. Así podemos calcular muy bien. Por ejemplo, yo hago un cuadrado de 3×3 y me sale perfectamente, porque sin tener que escribirlo, porque está condicionado a esta malla. Esto no tiene mucho misterio, pero vamos, o sea, es útil para a veces dibujar algo que sabemos que queremos que sean números enteros. Deciros que esto solamente es para los dibujos que estemos haciendo
simplemente haciendo clic y no escribiendo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me vengo aquí y escribo, hago el comando del prisma repitiéndolo ahora con la barra espaciadora y pincho aquí 3 para hacer una cajita de 3 de base de 3×3, pero ahora levanto y escribo, en vez de pinchar, voy a poner 2,5 y vemos que esta caja no mide 3, ni 2, mide 2,5, de tal manera que que sepáis que si tenéis activo Grid Snap también podéis hacer comandos que se la salten. O sea, yo hago ahora una polilínea y que mida 2 por 1,5 y vemos que ahora está aquí, vuelve a intentar encajarse, entonces yo haría 2 por ejemplo y pulso Shift para que se bloquee el orto y le doy a C para cerrar. C, escribo y espacio y se cierra esta polilínea. Y habéis visto cómo me he saltado ese Grid Snap. Saltárnoslo nos lo podemos saltar también haciendo, por ejemplo, yo apunto a este punto y que está a 3 y 1 y escribo 2 y le doy a Enter y se sigue manteniendo en la malla, pero como solo va a dibujar 2 metros, pues vemos que ese fin de esta recta no ha llegado a ningún punto de la malla. Esto no tiene mucho más misterio, pero vamos, o sea, está bien verlo, por si lo queremos utilizar en un dibujo sencillito y de números enteros. Vamos a ver una cosa más antes de empezar con los comandos más usados. Habréis notado que cuando dibujamos cualquier geometría en rinoceros, voy a mantener el Grid Snap activo para que lo veamos, se dibuja en el plano C, que es como se llama al plano infinito horizontal donde se contienen el eje de X e Y con Z igual a 0. Vemos que siempre dibujo en este plano, como si estuviese dibujando. Voy a hacer doble clic en Perspective y doble clic en Top. Es como si siempre estuviese dibujando en esta planta cualquier cosa de las que dibuje simplemente clicando en el modelo, cuando no estoy clicando en un objeto en sí. Pues bien, tenemos una manera de saltarnos este condicionamiento. Voy a hacer ahora clic otra vez en polilínea y empiezo con cualquiera de estos puntos y voy ahora a pulsar en este otro punto, pero antes de pulsar pulso Control. Al pulsar Control se activa el modo en vertical. Entonces yo le he dado el punto del espacio infinito de rinoceros donde quiero que empiece este punto, pero ahora le voy a dar una información en el eje Z. Pincho aquí, por ejemplo, y de esta manera podemos dibujar polilíneas en 3 dimensiones o cualquier geometría. Vuelvo a pulsar Control y ahora desplazarme hacia abajo. Y de esta manera, pues eso, dibujamos cualquier geometría en 3 dimensiones sin tener que estar limitado por la condición de estar dibujando en el plano. Imaginad que yo quiero ahora dibujar una caja de 3×3×3, pero que esté elevada a 3 metros. Entonces yo me vendría aquí, a este punto que yo quiero dibujar como base, y pulsaría primero Control, y me elevaría 3 cajitas de la grid, y pondría así 3 espacio, 3 espacio, 3 espacio. Y vemos que esta caja está suspendida a 3 unidades del plano C. Si no tenemos Grid Snap activo y queremos ser precisos con cómo dibujamos estas geometrías, podríamos hacer cualquier comando y pinchar en cualquier lugar del espacio de rinoceros pulsando Control, y una vez que ha empezado se ve esta línea blanca, ¿no?, y el punto subiendo y bajando en el eje vertical, y pulsamos en la distancia que queramos que se eleve este punto inicial para el comando. Entonces voy a pulsar un 2 y a darle a Enter, y vemos que ya podemos empezar a dibujar pues esta geometría. Voy a acercarme aquí a este punto y a subir hacia arriba 5 metros y le doy a 5 y a Enter. Y vemos que este prisma está dibujado con ese principio exactamente a 2 metros y con el fin en la vertical donde coincide con este punto de aquí.
Una forma parecida de esta manera de proyectarse los puntos es usar el Smart Track, aunque esto no se produce en vertical. Cuando yo activo Smart Track, lo que estoy haciendo es usar los O-Snaps, que son las anclas de objetos, y proyectándolas a lo largo de líneas imaginarias que un algoritmo de Rhino calcula que nosotros podemos querer tener en cuenta. ¿Cómo va esto? Por ejemplo, imaginad que yo mantengo aquí un segundito y veis cómo ahora me está marcando esta recta como una recta por la que yo a lo mejor quiero dibujar. Esto si yo no tengo Smart Track activado, voy a dejar aquí flotando el end, el fin de este prisma, y yo me voy aquí y no me está sujetando a esa línea imaginaria que veis que me estaba proyectando. Esto es muy útil para las intersecciones. Voy a mover esta caja abajo y esta caja abajo también para comprobar esto. Para intersecciones, como por ejemplo, mirad cómo yo puedo dibujar de esta manera, dibujando una recta y luego una recta y calculando la intersección. Esto lo he hecho en un segundo, pero con geometrías a lo mejor más complicadas o que están flotando en el espacio es un poco rollo hacer esta secuencia de comandos. Voy a eliminar esto y vemos que puedo calcular ese mismo punto que podría yo marcar así y borrar estas líneas. Puedo encontrar este mismo punto a través del Smart Track. Borro este punto flotante, activo Smart Track y voy a activar el comando de punto, viniendo con este punto y encontrando la intersección de esas dos proyecciones. Y vemos que nos ha calculado el mismo punto. Si voy hacia atrás, es el mismo punto. Voy hacia adelante con Control I. Y bueno, esto ha sido muy fácil porque estaba ahora mismo estas geometrías están ortogonales a los planos, a los ejes de coordenadas, pero si yo voy a escribir rotate para rotar el modelo un poco, y vemos que si yo hago el mismo comando me proyecta en la perpendicular a los ejes. Entonces con la misma facilidad no podría hacerlo, pero si en cambio yo me voy y me calculo de este punto a este punto, me proyecta esta recta, y lo mismo con estos dos, de este punto a este punto me proyecta la recta y encuentro el punto de intersección entre esas dos rectas. Esto también funciona en vertical y de mil maneras. Vais a ver que en cuanto lo tengáis activado y estéis modelando, veréis que lo usáis para casi todo. Así que, bueno, en casos donde las geometrías sean muy complejas y empiece a estorbaros, desactivadlo, porque no siempre es útil. Pero bueno, sabed que siempre está aquí y que lo podéis activar para hacer estas proyecciones y calcular puntos en el espacio de Rhino que están en relación con otros puntos que tengáis aquí seleccionados como el Smart Track. Bien, pues con todo esto aprendido o afianzado, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a intentar dibujar algo que se parezca más o menos a algo de este estilo, una especie de edificio modular donde se introducen distintos tipos de aparatos o arquitecturas modulares. Y bueno, para ello vamos a utilizar varias de las cosas que hemos aprendido. Empezaremos, por ejemplo, activando el Grid Snap y dibujando un círculo de radio 0,5. Escribimos en la barra de comandos 0,5 y tendríamos aquí un círculo dibujado. Voy a hacer el comando copiar, copy, para copiarlo a 7 metros, por ejemplo. Bueno, creo que me he pasado con el radio del círculo. Estos son ahora círculos de 1 metro de diámetro. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el círculo y hacer esta herramienta que se llama escalar 3D y escalarlo a 0,2.
y voy a repetir el mismo comando seleccionando este y pulsando Enter. Marco este centro y le vuelvo a dar a Enter y se me va a hacer el mismo factor de escala del comando anterior. De tal manera que ahora lo tenemos igual. Voy ahora a seleccionar estas dos y a introducir el comando extrude. Y lo voy a extruir, vamos a ver si lo queremos hacer con una primera planta de, digamos, 4 metros, más otras 3 plantas de 3 metros cada una, eso serían otros 9 metros, pues lo vamos a hacer de 13 metros de altura. Y ahora tenemos estos dos pilares aquí dibujados. Bien, voy a hacer el comando copiar, o bueno, mejor aún, voy a hacer el comando array. Array, aquí seleccionamos array y decimos el número en la dirección X. Vemos que en X queremos que se repita 1, porque yo voy a hacer ahora que se repita en esta dirección, que es la dirección Y. Así que confirmo X dirección 1. En Y dirección quiero, vamos a ver, haremos unas 6 copias o 7 copias de esta geometría. Así que 7. El número en Z, 1. Y ahora la escala, o sea, la distancia que queremos que tengan en Y, voy a poner 3 o 4 metros. Se puede escribir 4 metros o definirlo ahora aquí con esta distancia. Y vemos que se nos está haciendo esta copia y esto vamos a pulsar Enter para aceptar. Y vemos que se nos ha hecho este array, que es una copia automatizada para copiar varias veces una serie de objetos o un objeto. Voy ahora a dibujar las vigas horizontales, las vigas dobles, con el comando polilínea. Como veis tengo el OSnap activo, así que se me conecta con Near y End y no quiero eso. Voy a quitar SmartTrack y OSnap para que se me enganche simplemente a la malla. Así que voy a dibujar con este centro de aquí, con este centro de aquí y con este centro de aquí y este aquí. Podría venir aquí y clicar para cerrar o escribir C para close y de esta manera cerrarlo. Ahora voy a moverlo hacia arriba 4 metros, move con M, espacio, le voy a decir clic en vertical o a teclear V y a pulsar Enter y a moverlo 4 metros hacia arriba. Así como tengo el grid snap se mueve o pulsando 4 Enter. Ahora voy a hacer el comando tubería, que en inglés es pipe, así que voy a escribir pipe y a definir el radio de esta tubería. Voy a probar con 0,05 pulsando espacio 2 veces y si es una anchura satisfactoria pues lo dejaré así. Puedo aquí seleccionar esta curva que se ha conservado de antes, la voy a eliminar para que no esté estorbando. Siempre id eliminando las cosas que sepáis que no vais a usar y voy a hacer el comando copiar en vertical, haciendo clic en vertical y copiarlo hacia abajo. En vez de 1 metro voy a poner 0,3 en negativo, perdón, voy a poner menos 0,3 para que me lo baje 0,30 centímetros. Y ahora he hecho clic de más, así que voy a eliminar esta. Ahora quiero copiar esta geometría hacia arriba para hacer las vigas transversales del resto de la geometría. Y tengo dos maneras de hacerlo. Puedo hacer el comando copiar, pulsar en vertical o hacer el array otra vez. Así que voy a hacer array, darle a enter, números en dirección X, 1, bien, números en dirección Y, 1, números en dirección Z, pues deberíamos tener 1, 2, 3 y ya está. Así que voy a hacer 3 y el espacio Z vamos a hacer 3 metros, lo escribimos aquí, 3. Y se va a hacer el comando así con esto que está marcando en rosa. Me doy cuenta de que el número es 1 menos de lo que quería. Yo en realidad quería que fuesen 1, 2, 3 y 4. Así que voy a poner en znumber 4. Y veis que he corregido este error que he cometido. Le doy a enter y tenemos esto ya copiado. Y veis que de una manera sencillita tenemos ya un poco la estructura de nuestro dibujo así sencillamente hecho. Voy a meterle a esta estructura unas escaleras, así en primer plano. Para eso voy a hacer doble clic en perspectiva y a dibujarlas aquí en top.
para luego rotarlas y hacer una extrusión, vais a ver. Primero voy a dibujar los niveles, así que voy a hacer una recta aquí y luego a copiarla con copy a 4 metros. Veis que he dibujado 4 y le he dado enter y ahora pulso shift para que se haga recto, y ahora voy a coger esto y lo voy a copiar a 3 metros, a 6 metros y a 9 metros y le doy a enter. Voy a esconder la grid con F7 y vemos que tenemos aquí esto así bien dibujado. Voy a dibujar ahora el ancho de esta estructura, no me acuerdo cuánto era, así no lo voy a contar, así que voy a hacer distance, el comando distance para medir qué distancia hay entre aquí y aquí, son 7 metros. Dibujo entonces una vertical de aquí a allá y la copio, copy, a 7 metros. Con shift y hago así el dibujo. Vale, pues vamos a hacer ahora una escalerita. Voy a hacer que salga como de por aquí y a apagar el grid snap. Hago que mida 20 centímetros, 0,2 y enter y pulso shift para que sea vertical y ahora 0,3 y enter y shift para que se mantenga en horizontal. Sé que no es lo que mide un escalón así normalmente, pero como este es un dibujo esquemático, pues ahora mismo nos da un poco igual. Voy a copiarlo con el comando copy. Yo lo voy a hacer ahora con mis shortcuts, mis atajos de teclado, control mayús C en mi caso, y voy a encender OSnap y Smart Track para que empiece a anclarse en los puntos. Así lo copio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces, que es más o menos lo que suele medir un tramo de escaleras. Selecciono esto, le doy al comando mirror y trazo una recta que va a ser el eje del espejo. Voy a pulsar shift para que se mantenga en horizontal y tengo aquí un segundo tramo de escaleras que voy a mover con el comando move, así. Y bueno, justo me ha dado la casualidad de que perfectamente encaja con esta altura, pues porque lo he puesto en 0,20 centímetros. Voy a coger esto y lo voy a copiar. Me sobran, si selecciono ahora estas curvas, me dice cuántas curvas he seleccionado, así que veo que me sobran 5 curvas. Voy a quitar de un lado y de otro 1, 2, 3, 4, 5 curvas. Voy a eliminarlo. Y ahora, si yo muevo esto aquí, vemos que pues, son las 5 curvas que me faltaban, así que perfectamente he llegado a estas curvas. Vamos a dibujar el primer tramo de escaleras, su forma completa, así que voy a venir aquí, voy a bajar 0,20, a pulsar Shift y como esto está activado con el Smart Track, a dar clic aquí para la intersección. Voy a dibujar desde aquí hasta aquí y una recta hasta este punto y a bajar esto con el comando mover a Z0. Ahora tenemos esta geometría que podríamos cerrarla. Ahora son, como veis, varias curvas sueltas, pero para juntarlas en una curva y que sea una curva cerrada voy a tener que pulsar aquí el comando join o teclear join. Ahora vemos que esto es una curva cerrada y esto va a ser importante para dentro de un segundín. Voy a repetir esa misma operación para el lado opuesto y los lados de estas escaleras del tramo de 3 metros. Escojo aquí, 0,20, recto hasta aquí, cojo esta recta, así, la muevo con control Q en mi caso porque es mi shortcut, selecciono esto, quito esta. Para deseleccionar un objeto pulsamos control y clicamos en el objeto o hacemos control y arrastramos con la herramienta esta de selección. Voy a pulsar join o control J, creo que es el comando por defecto, y vemos que esto es una curva abierta porque no he cerrado del todo. Para cerrar una curva que se puede cerrar con una recta podemos teclear el comando close y vemos que se cierra y sin ningún problema tenemos otra curva cerrada. Para este tramo vamos a necesitar también esta zona de aquí al extruirlo, ya veremos, pero voy a dibujar así rápidamente este rectángulo que faltaba en este tramo
y esta curva voy a explotarla. Voy a deseleccionar y a seleccionar para que veamos lo que ha pasado. Se han explotado en varios componentes. Voy a hacer control Z y a volver a hacerlo. Exploto, deselecciono esta. Voy a pulsar control J para unirlo otra vez. Y voy a coger esta que no me interesa ahora mismo y la voy a eliminar. Ahora tengo esta curva y esta otra curva. Cuando hay varias curvas que se pisan, vemos que nos aparece este menú para poder seleccionar una u otra. Entonces selecciono así. Y esto, que es ya el tramo que me interesa, le voy a dar a Join. Y repito este proceso en el último tramo que queda. Y ahora voy a coger estos otros últimos dos tramos y a copiarlos con control mayúscula en mi caso o con el comando copiar estas veces. Ahora voy a seleccionar esto y voy a hacer el comando rotate 3D. Entonces escribo rotate, vemos que el primer comando que nos sale sugerido es rotate normal, pero le voy a hacer clic al comando rotate 3D. En caso alternativo podríamos hacerlo como desde la barra de comandos, pero ahora vamos a hacer clic aquí. Y lo que nos pide es el eje de rotación para la rotación 3D. Voy a hacerlo en esta base y a coger como el primer reference point de nuestro giro, este de aquí, y a girarlo 90 grados. Se puede bloquear en orto, así que como hacemos eso, voy a pulsar Shift para que se bloquee en la vertical. Y ahora vemos que tenemos esto dispuesto en el eje ZX. Voy a hacer doble clic en perspectiva y a deseleccionar estas dos. Y ahora voy a extruir estas curvas que tengo que comprobar que están todas cerradas. En este caso podríamos hacerlo seleccionando las curvas y a todas y darle a Close. Y nos dice que 3 curvas no han sido cerradas, son estas 3 que obviamente no pueden ser cerradas porque eran segmentos, y estas voy a darles ahora, una vez que he comprobado que están cerradas, a el comando extrude curve, y las voy a extruir 1,20, que es una distancia así bastante adecuada para el paso de personas. Vemos que al extruir, si son curvas cerradas y planares, ¿qué significa planares? Que están contenidas en un plano, pues se extruyen y se forman estos sólidos. Vamos a ver más adelante cómo se comportan los sólidos y los distintos tipos de entidades que hay en rinoceros, pero bueno, esto es lo que necesitamos saber de momento. Voy a coger alternativamente una y otra y a desplazarlas con el comando Move hasta que toquen el resto de la geometría, y vemos que tenemos aquí una escalerita bastante sencilla, bastante conceptual, que vamos a disponer dentro de nuestro modelo aquí. Voy a seleccionar esto, deselecciono estas verticales y voy a moverla activando Grid Snap, desactivando los objetos desde aquí hasta aquí. Vemos que me he equivocado por 20 centímetros porque esto mide 1,20, así que lo voy a desplazar 20 centímetros hacia la derecha. Desactivo Grid Snap y activo OSnap y Smart Track. Parece que no eran 20 centímetros lo que me he pasado, sino más bien 40, porque son las dos distancias, así que voy a moverlo 40 centímetros hacia allá. Y ahora lo tendríamos dispuesto así. Esta escalera así como de emergencia, que hasta puede subir hasta arriba. No sé si dejaría yo que subiera hasta arriba, pero bueno, lo vamos a dejar así definido. A lo mejor hacemos aquí un hueco. Y ahora vamos a dibujar los forjados de esta estructura. Para ello me voy a poner en top y a dibujar desde aquí. Voy a hacerlo con Grid Snap activado y con OSnap y Smart Track desactivados para que ahora no se me confunda, porque si yo ahora hago una polilínea y tengo OSnap activado, vemos que se me va a pegar a estos puntos, y si vemos en el dibujo en 3D
como al moverme por aquí se engancha en distintos puntos y va saltando de arriba a abajo, y bueno, no queremos eso. Así que bueno, volviendo aquí a la vista top, voy a quitar OuSnap y a darle a Grid Snap para hacer un rectángulo. Ahora mismo no lo estoy haciendo bien, pero ahora lo movemos en un segundín, que se corresponda con el hueco de la escalera. Y pulso C y Enter para cerrar. Esto lo movemos ahora a 20 centímetros. Cuando seleccionamos una curva se activan estos puntos de control, lo veremos más en profundidad más adelante. Ahora voy a mover, Move, 20 centímetros hacia arriba, 0,2. Vuelto a equivocarme, son 0,4 y Enter para cerrarlo. Ahora tengo esta curva dibujada en el plano, como veis aquí, y puedo moverlo, como hemos visto, de muchas maneras. También voy a explicaros, se puede mover desde la vista frontal o derecha, porque es como si dibujásemos en el plano, pero con el eje Z manteniéndose como un plano. Así que si yo ahora doy a mover y empiezo el comando desde front, vemos que podemos movernos en el eje Z. Podéis verlo reflejado ahora en el perspectiva, como yo estoy moviéndome en front, pero se mueve hacia arriba y hacia abajo en perspectiva. Así que lo muevo 4 metros hacia allá. Voy a copiarlo con el comando copiar a 3 metros, a 6 metros y a 9 metros. De tal manera que ahora tengo estas curvas dibujadas aquí. Voy a seleccionar así las curvas. Se me selecciona también la escalera, así que deselecciono con control y la selección. Y ahora tengo seleccionadas estas curvas. Voy a hacer doble clic en perspectiva y voy a hacer el comando extruir, el mismo que hemos hecho para hacer las escaleras, esta vez en el eje Z. Así que voy a extruir. Vemos que al hacerlo con varias curvas, todas a la vez se extruyen. Ahora, como tengo Grid Snap, se hace automáticamente a 1 metro. Voy a quitar Grid Snap y vamos a ver que nos permite dibujarlo nosotros a ojo, o bueno, definirlo con como hemos hecho escribiéndolo aquí. Si diésemos a Enter, se haría la misma instrucción de antes, que era 1,2. Le voy a dar a Enter para que veáis que se me hacen así unos forjados muy tochos. Voy a cancelar haciendo control Z y voy a recordar cuál es la distancia entre estos dos. Con OuSnap activo voy a hacer distancia, el comando distancia, y hacer clic mid a mid, son 30 centímetros. Entonces vuelvo a seleccionar las curvas de los forjados, deselecciono esto, le voy a extruir y me vengo aquí en front para asegurarme de cuál es la dirección en la que se extruyen, y voy a clicar en 0,3 para extruirlo 30 centímetros. Voy a hacer doble clic en perspectiva y aquí hacer el comando pipe en estas rectas para completar estas que están aquí dibujadas y que tenga un poco de sentido esto. Selecciono, hago pipe y le doy a Enter para hacer el mismo radio anterior 2 veces, 3 veces, y así hago este comando en todos los forjados para que se complete la estructura en el límite de los forjados. Voy a copiar estas dos a 1,60, que es la distancia que hay entre este punto y el siguiente pilar. Así que voy a hacer el comando copiar, a escribir 1,60, a pulsar mayúscula, y así se tiene un poco más cerrado pues este espacio de escalera. Voy a dibujar ahora una estructura secundaria que sirva para definir como una especie de inclinación para un hipotético tejado. Voy ahora a definir una especie de estructura secundaria para definir una especie de hipotético tejado, y una estructura para atar con cruces de San Andrés pues esta parte de aquí. Voy a primero a copiar esto a 3,5 metros, y como no quiero esta también, 3,5 metros, voy a hacer espacio para el mismo comando y a escribir 3,5 metros otra vez y a pulsar Shift. Y ahora esto me parece que, como es estructura secundaria, tendría que ser más pequeño. Voy a hacer un escalado, pero para que no sea ni en una dirección ni en 3 direcciones y que esto no se haga más pequeño, voy a hacer un escalado en 2 dimensiones, que si pulsamos aquí podemos hacer este escalado, escalado 2D,
Voy a intentar hacer clic en el centro, desactivando Near y activando centro. Así que hago clic en el centro y lo voy a hacer la mitad de pequeño. Así que 0,5 para la mitad. Voy a hacerlo aquí todo desde la vista front. Ahora, para verlo un poco más claro, voy a activar Shaded Viewport para que se sombree y a hacer estas cruces de San Andrés sin el O-Snap y con el Grid Snap. Así que vendría aquí y intentaría hacerlo, como no llego aquí exactamente, voy a hacerlo así, voy a hacer aquí este punto, selecciono la curva para activar los puntos de control, selecciono este punto de control y ahora lo muevo a 50 centímetros, 0,5. Y así tendría pues estas diagonales. Voy a hacer mirror aquí y a desplazar este punto y estos dos puntos. Bueno, mejor voy a hacer control Z y voy a mover estos dos puntos antes. Le doy a mover y lo muevo 30 centímetros, 0,3. Y ahora sí hago mirror, yo con mi shortcut, y voy a desplazar con el comando mover 0,3 centímetros. Y ahora sí que la tengo bien definida como de un nudo al siguiente. Voy a hacer la misma operación. Bueno, en realidad podemos aquí venirnos y hacer el comando copiar directamente. Aquí no nos funciona, así que vamos a bajar estos dos puntos. Habiendo seleccionado esto, podemos seleccionar así los puntos de control y lo desplazo 1 metro hacia abajo. Ahora sí que tendríamos estas cruces ya bien determinadas. Voy a hacer doble clic en front y hacer doble clic en perspectiva para ver dónde están dibujadas. En efecto, justo está en el centro de coordenadas, así que nos pasa por la estructura. Y ahora voy a seleccionar estas curvas y hacer el comando pipe. Vamos a probar con 0,02 y ahora que tengo seleccionadas las curvas voy a eliminarlas para que no me queden como un residuo. Para poder trabajar con esto más fácilmente voy a hacer un grupo y así cuando los seleccione puedo operar con ello directamente sin seleccionarlas todas. El grupo lo he hecho con control G, podemos agrupar las cosas con el comando group objects y desagruparlas con el comando ungroup. Cuando hacemos ungroup se desconectan. Esto es distinto de explotar y unir, pero bueno, lo veremos más adelante con la clase de optimización de trabajo. Ahora lo que podría hacer es, en vez de hacer esta misma operación en esta cara de aquí, como sé que quiero que sea simétrico, puedo seleccionar esto y esto de aquí y hacer el comando mirror con este punto central como el punto central del espejo. Y vemos que se ha copiado exactamente en el sitio donde yo quiero que esté. Vamos a hacer la segunda piel de esta construcción, que va a ser el tejado y la parte de atrás donde están las instalaciones, y a repetir con Grid Snap. Voy a hacer una curva que salga desde aquí, llegue hasta aquí y baje hasta el suelo. Esto creo que es demasiada inclinación, así que voy a moverlo hacia abajo medio metro. Hago doble clic en front y veo cómo está esto de aquí. Creo que voy a aprovechar para escalar estos pilares. Voy a seleccionarlos todos. Voy a hacer doble clic en front para que veáis. Si selecciono uno solo, se va a seleccionar solamente el primero que vea. Si selecciono así, selecciono todos porque están así todos en fila. Y ahora voy a hacer el comando escalar 1D, scale 1D, y a escalar sin factor, sino en vez de con factor, con distancia. Entonces voy a hacer clic para la primera distancia y podemos hacer clic para la segunda distancia. Creo que esto es excesivo, así que voy a quitar el Grid Snap y hacerlo un poco a ojo y a subirlo un poquito más. En vez de 13 exacto, voy a poner a lo mejor 13,20, lo puedo escribir 13,20 o podría hacerlo a mano. Voy a seleccionar esta de aquí y hacer el comando pipe otra vez. Y esta vez voy a meter de radio 0,05. A pulsar Enter para el radio final y Enter para acabar el comando. Selecciono esta curva porque ya no la necesito y la elimino. Quiero que esta segunda estructura se copie cada 3 veces dentro de estos 4 metros que hay de distancia entre pilares. Entonces puedo hacerlo con el comando copiar o con el comando array. Si le doy a array, vamos a pedir la dirección en X1, está bien.
la dirección en Y, aquí tendría que calcular cuántas va a haber. Entonces sería una contando con esta, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por 3 serían 21. Así que voy a escribir 21 y a ver si no me he equivocado. Y el número en Z, 1. Vamos a ver el espaciado, así que vamos a hacer clic aquí y a escribir la distancia que tendrían que estar separadas estas vigas auxiliares. Sería, voy a ver rápidamente la calculadora, 4 metros entre 3, 1,33, así que vengo aquí y escribo 1,33333 y parece ser que me he pasado por 2. Así que hago clic en el eNumber 21 y voy a poner 19 y a volver a escribir 1,33333. Y ahora sí, doy a clic, se me hace el preview y le doy a clic derecho o a Enter para que se complete el comando. Voy a girar la cámara y a seleccionar todos estos objetos y a agruparlos. Voy a aprovechar para hacer una escalada 1D de estos pilares. Voy a activar Grid Snap y hacer el comando escalar 1D. Yo tengo en un shortcut con control A y a desactivar el Grid Snap y ahora ser un poco más dibujando a mano, ahí, viendo que más o menos cruce con todas estas y vemos cómo queda. No me gusta demasiado, a lo mejor meto otra pipe que una todo esto, así que voy a hacer un comando de polilínea, a activar el OSNAP, vemos que tengo centro activado, voy a ir desde este centro hasta este centro y hacer una pipe con el diámetro anterior, Enter, Enter, elimino esta curva que no me vale para nada, voy a seleccionar esta curva y a bajarla con drag, o sea arrastrando hasta que más o menos coincida. Como este es un dibujo muy poco preciso, ahora mismo no me interesa que sean intersecciones perfectas. Voy a perspectiva y maximizo. Voy a aprovechar ahora para cambiar de tipo de cámara, así rápidamente vemos que podemos poner en paralela para que sea una axonométrica. Esto nos puede ayudar cuando se vuelve un poco loca la cámara y queremos recentrar toda esta historia. Así que bueno, voy ahora a hacer unas cuantas conexiones aquí para atar esta segunda piel a la estructura principal. Esto lo voy a hacer con el comando polilínea y con Grid Snap y sin OSNAP. Y voy a venir desde estos puntos, así, y viendo cuál es la mejor manera. A lo mejor yo creo que voy a bajar esto los 30 centímetros del forjado y esto a subirlo. Voy a desplazar esto así con drag 3 metros, hacer aquí con OSNAP activado y Grid Snap desactivado y voy a trazar aquí mid para ver el punto donde se intersecan estas dos. He movido esto hasta la perpendicular, vuelvo a hacer drag, activo Grid Snap, activo el drag y puedo ahora hacer de esto, una pipe. Voy a primero copiarlo hasta aquí abajo porque a los 4 metros no va a ser operativo esto y voy a desactivar Grid Snap y a activar OSNAP. Voy a activar la vista wireframe con el botón izquierdo y a hacer el comando de escalar 1D para que esto se deforme hasta que llegue al origen. Entonces le doy a End y hasta aquí abajo. Voy a quitar el OSNAP y activar Grid Snap. Parece que ha pillado otros puntos, así que voy a venir aquí y voy a hacerlo desde aquí. Voy a activar OSNAP, desactivar Grid Snap y de aquí hasta el origen del suelo. Vuelvo a activar Grid Snap o lo muevo 2 metros hacia allá y ahora puedo seleccionar estas y hacer el comando pipe. Esta me parece que es un poco gorda, así que voy a hacerla de 0,03, 0,02. Elimino, selecciono y agrupo con control G. Voy a hacer el comando copiar desde los centros con OSNAP activado y voy a copiarlo cada vez que haya un pilar, así que uno de los principales. Estos no me importan tanto. También podríamos hacer esto con array, pero bueno, ahora mismo que ya he empezado el comando me resulta más sencillo
continuarlo. Y aprovecho ahora para hacer zoom en extents, que es zoom en todo lo que se ha dibujado. Si elimino esto y vuelvo a hacerlo, se me va a centrar aquí en el modelo 3D que acabamos de hacer. Vamos a darle ahora un poco de vidilla a esto y añadir como unas figurillas así de acordeón, como estas que veíamos en este ejemplo. Vamos a hacer eso con ahora de momento con este comando, el comando arco. Vamos a empezar así, desde grid snap, vamos a activarlo por ejemplo, para que se separe 1 metro. El inicio del comando es el principio del arco, el fin del arco, y ahora nos pide el punto medio del arco. Quito OSnap para tener más control y hago esta forma así de un arco de círculo. Repetimos así, es con este arco que es el arco de principio-principio, mitad de punto, como viene aquí explicado. Vale, si yo extruyo esto, extrude curve, lo extruyo 4 o 3 metros hacia arriba, vemos que se hace un plano con esa forma, extruido con una recta. Voy a hacer el Rotate 3D con esta base y un ángulo de 90 grados, manteniendo el mayúsculas activado. Y bueno, voy a repetirlo, voy a dar la control Z a repetirlo. Si empezamos el comando dándole aquí a copy, vamos a copiar una nueva instancia del objeto que rotamos. Voy a mover este objeto hacia arriba y voy a escalarlo ahora 4 metros. De aquí ahora escribo 4 para escalarlo, una distancia total de 4 metros, y coinciden porque vienen de la misma curva, así que van a intersecar perfectamente. Voy a hacer mirror y a copiarlo así. Toda esta cosa que os voy a enseñar ahora es un método más intuitivo y más comprensible, pero no es el más eficiente. Pero os lo enseño porque bueno, ya veremos maneras más eficientes y complejas de crear superficies. Ahora mismo voy a seleccionar todo esto y a pulsar en el comando trim, que es recortar. Esto lo que hace es coger como superficies objetivo y de recorte, y me calcula las intersecciones y los recortes. Entonces, si yo selecciono en la parte de la superficie que quiero que me recorte, vemos que me crea un recorte con la intersección. Repito aquí y repito allí. Ahora tengo 3 superficies que están cortadas entre sí. Para que sea una única superficie voy a darle a Join, o al iconito este del puzzle de Join, y ya tenemos una superficie continua que está compuesta de esas 3 superficies sencillas. Voy a hacer el comando copiar y a copiarlo varias veces, y ya tendríamos una especie de estructura así de acordeón. Voy a hacer esto un grupo y ahora a dibujar aquí una curva. Esto va a ser como la puerta o la ventana de este acordeón. Voy a cerrarlo con close y ahora voy a hacer las diagonales que serían como la estructura de esta especie de acordeón. Así que me vengo aquí a end, os recuerdo activo el modo de OSnap. Veo que aquí me he colado y se me ha ido este punto, así que lo voy a arrastrar con drag y a hacer que coincida con este punto. Estas dos las voy a convertir en un grupo con control G, hacer mirror en el centro, y tendríamos esto así definido como un acordeón que sale por aquí. Voy a acercar este acordeón entero a 1 metro de la estructura y así saldría desde el punto exacto. Ahora mismo voy a arrastrarlo para que se interseque con esta vista y pues se vea como saliendo de por aquí y no se entienda dónde se pierde, porque no voy a definir esto como un proyecto, esto me lo acabo de inventar, así que va a ser un poco menos preciso, y voy a camuflar pues todo lo que no sé precisamente. Así que bueno, por ejemplo, esto queda muy raro si acabase así, ¿no? Entonces voy a hacer el comando de prisma con grid snap activado. Ahora desactivo grid snap, bueno, o lo activo y lo elevo 4 metros. Y ahora selecciono esto,
le doy al comando de escalar 1D y hago que mida 0,1 para que convertir esa distancia de 1 metro en una distancia de 10 centímetros. Voy a desplazar esto desde su punto medio, así que quito Grid Snap, activo OSnap, me aseguro de que tenga mid y desactivo centro, y cojo de aquí el mid y me lo llevo con el comando de mover a el extremo. Ahora cuando visualice esto, pues se va a tapar esta parte que no está muy bien definida con esto. Vale, voy a coger todo esto y copiarlo a 8 metros y a 12 metros. 12 metros. Voy a copiar también este tabique a 8 metros. Y ahora, para darle un poco de juego, voy a seleccionar esto de aquí. Voy a terminar por eliminar una de estas porque no se va a ver la otra. Y a escalar 1D desde cualquier punto, un punto arbitrario y una distancia arbitraria, para darle un poco de juego a esto de los acordeones. Este, por ejemplo, como lo comprimo un poco menos. Y ahora voy a seleccionar esto que es la subestructura de los acordeones. Deselecciono esto y no he hecho el comando pipe antes de hacer el escalar 1D porque eso hubiese transformado esas pipes, los círculos de esas pipes, en elipses, entonces no queremos eso. Ahora sí puedo darle pipe. Antes de eso, en realidad, voy a explotarlos porque si hiciera el pipe saldrían, bueno, os lo enseño, ahora van a salir como esto marcado así, y lo que yo quiero es que salga, repito el comando, y salen así. Vemos que el ángulo se ha cancelado porque no es una curva continua, sino que son el resultado del comando pipe de varias curvas independientes. Entonces repito ese comando, seleccionando ahora sí las curvas de esta estructura, hago pipe y elimino las curvas para, bueno, vemos que esto sería lo que no queremos, así que voy a dar a Ctrl Z, exploto y le doy a pipe. Ahora voy a hacer el mismo comando de pipe con estas de aquí, pipe, y voy a poner 0,05 de diámetro. Ahora ya tenemos esto así más o menos definido. No me gusta demasiado cómo queda esto abierto por abajo, así que voy a cogerlo, lo voy a explotar. Voy a deseleccionar esto y le doy a Join y hago el comando pipe otra vez y puedo eliminar esto de aquí abajo. Vamos por último a hacer varios módulos que salgan aquí como ventanitas, así que voy a hacerlos de 7 por, bueno, más bien de 6 por 4 y de 3 metros de altura porque van a ir en estas otras plantas. Ahora tenemos esto así, voy a hacer una ventanita, así que la ventanita la vamos a hacer así de ancha y como de 1,5 metros de alto y que esté a 1 metro de altura. Relaciono, bueno, marco el end y pulso 1 o más bien 2 para subirlo a 2 metros de altura. Bueno, esto es demasiado, así que voy a volver a hacerlo con 1 metro de altura y a moverlo cerca de esta geometría para hacer una ventana de estas dimensiones. Voy a hacer mirror con mid activado y ahora hacer escalar 1D para hacer una segunda ventana. Y ahora voy a hacer este comando de aquí, Boolean Difference, que lo tenemos aquí. Se haría con una selección activa de un objeto sólido. Ya veremos esto más en profundidad cuando veamos sólidos. Y se completaría así, seleccionando el objeto destino y los objetos de corte. Ahora los elimino y tendríamos así hecha la diferencia booleana. Voy a redondear también esto con Solid Tools y voy a redondear con Fillet Edges. Que es esta de aquí, y le voy a dar a esta y a esta y a seleccionar radio 0,3
y tendríamos así una definición esquemática de lo que a mí me da la impresión de que son así unos módulos así que quepan en esta estructura. Voy a mover este módulo desde este end hasta aquí en activo near para que se bloquee con esto y voy a mandarlo hacia atrás un poco. Ahora no encaja exactamente con la estructura, voy a hacer doble clic en right, a darle a Shaded Viewport y a escalarlo 1D hasta que encaje con la estructura, a lo mejor incluso sin ser demasiado precisos, porque recuerdo que esto es un ejercicio de un modelado esquemático, no tiene que ser un modelado final, es como el modelado casi de boceto de nuestro proyecto a lo mejor. Vale, pues bien, ahora voy a coger esta misma y voy a copiarla con Grid Snap, por ejemplo, a varios puntos de esta malla reticular que yo he hecho como una especie de proyecto así improvisado. Voy a copiarlo aquí, aquí, allá y aquí también, una más y hasta aquí. Voy a hacer doble clic y vemos aquí una improvisación así de espacios. Si queda un poco cojo a lo mejor, voy a hacer desde OSnap así un prisma que rellene por aquí, un prisma que rellene por allá, para cerrar estos espacios que se han quedado como demasiado abiertos y hacer algo un poco más cerrado. Esto puede que se me haya escapado demasiado, voy a llevarlo hacia atrás. Y bien, tendríamos así definido pues un dibujito así majo y de bastante en realidad detalle sobre un proyectito así improvisado. Voy a desactivar las isocurvas, que son las líneas intermedias. Si las activo otra vez veis que aparecen así. Esto viene bien para definir pues la mayoría de las superficies un poco más complejas, pero ahora no lo necesito. Voy a dar otro retoque estético, voy a coger todas las escaleras y hacer una unión booleana para que se junten en un mismo sólido y a quitarle las aristas con esto, que es Merge Coplanar Faces. Le vuelvo a seleccionar y desactivo las isocurvas y vemos que nos han desaparecido pues todas las líneas esas que aparecían en caras que eran coplanares. Muy rápidamente, para pasar a Photoshop y ver en un segundito unos asuntos de retoque, voy a, además de centrar la vista y a activar una de estas opciones de display. Así os hago un poco de teaser de lo que pueden ser cosas más avanzadas. Voy a coger esta vista, que es la vista de pen, y hacer control P para sacar un dibujo de esto. Le voy a dar a View en Output Scale, Window, así que cojo aquí y le doy a esto, yes, y que me lo haga en Raster Output y en Display Color. Entonces me va a hacer un dibujo así de lo que se está viendo en la pantalla. Si le doy a una alta resolución y en un tamaño que sea DIN A3, a lo mejor lo queremos a 300 píxeles por pulgada, y ahora lo voy a guardar en el escritorio. Voy a probar con otro tipo de visualización, con el técnico o con el Arctic, que ahora lo vamos a ver. Voy a repetir el comando de print, control P, y le doy a print. Voy a llamarlo 2. Y aquí, si hago clic en esta flechita y lo pongo en Arctic, vemos que nos crea esta especie de vista de renderizado así un poco sacado a bote pronto, pero está bastante bien. Voy a print y le doy a 3. Si queremos solucionar esta línea que aquí hay de horizonte, que no es muy atractiva, podremos hacer, por ejemplo, una caja bastante grande y hacer clic aquí y aquí y bajarla hacia abajo. Y lo que ha hecho es esto, nos ha creado pues una caja y se ha recortado esa parte que aparecía como un horizonte. Voy a darle a control P otra vez y a meterlo en el mismo sitio, guardado como 4. Voy a abrir Photoshop
y a darle a File New, archivo nuevo. Voy a poner un DIN A3 y a rotar la imagen 90 grados para que se ponga en horizontal. Ahora me voy a ir a mi escritorio y a coger estos archivos y a arrastrarlos a Photoshop. Le doy a Enter para confirmar la imagen, le doy a Enter y le doy a Enter y le doy a Enter. Ahora no me interesa demasiado la 3 porque es esta que estaba recortada, y voy a tener estas de aquí. Y podemos aquí empezar a jugar con el modo multiplicar o cualquier modo de Photoshop que nos permita hacer virguerías. Voy a poner, por ejemplo, en Multiply, y para ver como una combinación de todos estos modos, jugar con las densidades. A lo mejor no me interesa tanto esta vista de sombreado y quiero, o si la quiero y no me interesa tanto la vista así con la vista técnica con discontinuas, o que puedo bajar la opacidad, puedo jugar con muchos parámetros para enseñar así un dibujito de nuestro proyecto que sea la mar de mono. Voy a seleccionar estas que tengo activas, voy a hacer Control T para transformar, doble clic para confirmar la transformación, voy a mantener esta capa activa y a pulsar la varita mágica. Rápidamente voy a hacer así una selección con mayúsculas para seleccionar todo lo que no sea el propio modelo en sí. Voy a hacer zoom con la rueda y con control, seleccionando así rápidamente. Una vez tenemos la selección cargada, vamos a invertir la selección, Select Inverse, para invertir esta selección. A mí me gusta guardar las selecciones como una capa con relleno, así que voy a crear una nueva capa y a pulsar el bote pintura para rellenar. Así además vemos como los sitios donde no se ha podido seleccionar adecuadamente, y pintando así lo que quede de la selección que se ha quedado sin pintar, en mi caso. Veo que aquí también me ha quedado una cosa por seleccionar, así que voy a seleccionar con varita mágica y a darle a suprimir, y ya tendríamos esta selección cargada. Ahora voy a coger esta selección con control y haciendo clic en la miniatura y a crear una máscara de recorte haciendo clic aquí, y veríamos que puedo tener lo que he hecho es crear una máscara de recorte. Voy a disable y vemos que no ha roto el dibujo, sino que simplemente ahora es como una especie de recorte donde vemos solamente lo que está seleccionado. Voy a crear con esta selección a lo mejor pues una capa que tenga algún color para hacerlo un poco más funky, y a probar varios tipos de modo de fusión, como por ejemplo, tengo esto activado, así que podríamos ver así distintas maneras de poner nuestro dibujo, que alguna encontraremos que sea atractiva, y no sé, para un esquemita esto es más que suficiente. Voy a ponerlo por ejemplo en Multiply y a bajar esto aquí y a quitar esta que serían las líneas, y ahora podría encender esta y cambiarlo y ponerlo en Divide para que las líneas se pinten en blanquito. Voy a hacerlo varias veces para que se marque un poco más. Estoy copiando esta que son exclusivamente las líneas, y vemos cómo aparece más definido este dibujo. Podría ahora darle al background, hacer una nueva capa y coger un color parecido a este, a lo mejor incluso algo más amarillento verdoso. Con esta selección a lo mejor darle un fondo blanco para que no se distorsione demasiado. Podemos incluso meter una textura de papel o cualquier cosa así para darle un poco más de vidilla a el diagrama, el dibujo, a lo que estemos haciendo. Voy a ponerlo también en Divide a lo mejor,
para que se vea así, un poco funky. Voy a copiarlo y a meterlo en una máscara también. Con esta selección, con control y la miniatura, le meto la máscara, la pongo arriba del todo. Ahora sí que es funky del todo. Voy a desanclar esto, hacer una transformación, a dibujarlo para que esté al 70%. A lo mejor esto es demasiado poco. Parece totalmente estelar. Voy a bajar un poquito aquí y tal vez bajar también esta opacidad. Y ya tendríamos, pues nada, un dibujo así esquemático, o un poco como para venderlo en clase de proyectos a un cliente, así bastante sencillito. Y veis que con comandos la mar de sencillos que, bueno, se usan, como os digo, todo el rato. Voy a por último guardar como un JPG para ver cómo queda así con calidad final, a máxima calidad, y a ver cómo queda así todo combinado, y vemos así nuestro dibujo completado. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, y bueno, nos vemos en los siguientes apartados en el curso de Rhinoceros, Photoshop y VR. Hasta luego.